Lo primero que quiero decirles es que hoy estamos celebrando la fiesta de la libertad. ¿Están de acuerdo? Hagan algo, digan algo, alaben, griten, aplaudan. La fiesta de la libertad. ¡Gloria a Dios! Quiero darle las gracias al Eterno por darnos este maravilloso regalo de celebrar en este 2022, porque durante 2 años anteriores tuvimos dificultad para reunirnos, para estar reunidos. Nos quedamos, como dicen por allí, con los crespos hechos, con los corderos comprados, con todo lo que habíamos preparado, y no hubo la posibilidad en ese momento celebrarla en la fecha exacta, aunque hablamos con todas las personas que bien pudieran habernos dicho, claro que sí, le damos la oportunidad, pero el Señor quiso que lo celebráramos en nuestros hogares. Pero en este año 2022, como proclamamos que es el año de la asociación, el año de la unidad, el año de no caminar solo, el año de caminar juntos, el año de estar en armonía, Dios nos ha dado la victoria de celebrar Pascua 2022. Y yo quiero que usted se prepare en esta noche más de lo que está. Más de la preparación que hasta ahora tiene. Yo tengo una expectativa muy grande en este año. Tengo una expectativa muy grande en el 2022 y sobre todo en esta Pascua, porque es la primera fiesta. Se abre el ciclo de las fiestas con la fiesta de la Pascua. Y lo que puedo decir hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua Mashiach, le tengo una buena noticia. Pascua, la fiesta de la libertad. Todavía, ya va, todavía no lo he entendido. Pero quiero decirle que en el momento que la Pascua fue instituida, cuando la Pascua fue instituida, el pueblo de Dios estaba en 430 años de esclavitud en un país oprimido por un faraón, bajo un sistema donde no tenían libertad, donde no tenían sueños, donde no tenían proyectos, no tenían proyectos ni a corto ni a mediano, mucho menos a largo plazo. Porque ¿quién puede proyectarse en una esclavitud? ¿Quién puede proyectarse oprimido, donde no tiene libertad? Pero quiero decirte, por eso es que las fiestas marcan una pauta importante. Hay adoración, hay alabanzas al Rey. Porque la excusa, escúcheme lo que le voy a decir en el nombre de Yeshua. La excusa que tuvo Jehová, que tuvo el Eterno para libertar a su pueblo, fue que Israel saliera de Egipto camino de 3 días a ofrecer sacrificio de alabanza, a brindarle gloria y honor, aunque sea en el desierto, pero lejos de Egipto. No importa que sea en el desierto, pero bien lejos de Egipto. 3 días camino hacia el desierto, alejándose de Egipto, para ofrecerle lo mejor al Señor. Por eso esta fiesta, déjeme decirle, una de las características importantes de esta fiesta es que hay alabanza y adoración genuina al Rey. Alabanza y adoración genuina al Rey, dije, iglesia. Es una fiesta. Dile al que tiene al lado, una fiesta. Tóquelo, métale el codo. Una fiesta. Viniste a una fiesta. Señálelo y dígale, viniste a una fiesta. Por eso gózate, alégrate, aplaude, glorifica, danza, canta, baila, haz lo que tengas que hacer. Es una fiesta. Es celebración al Rey.
Así que todos los que han dispuesto venir a esta fiesta, como decían los pastores, aunque no sean de la comunidad cristiana Luz y Vida, pero están aquí. Y yo pensaba, es tan poderosa esta celebración, es tan poderosa esta celebración de la Pascua, que hay gente aquí que hacía años que no veía. Hay gente aquí que ha venido lejos a celebrar la Pascua con nosotros, porque es la Pascua del Señor. Levante su mano derecha, diga conmigo, es la Pascua del Señor. Pascua del Señor. ¿La Pascua de quién? Señor. Allá atrás, ¿la Pascua de quién? Señor. Entonces, si es de Él, si es de Él y no de los judíos y no suya ni mía, celebremos como tenemos que celebrar. Hoy se escribe una nueva historia. Hoy, como para Israel, se escribió una nueva historia. Después de la Pascua dejaron de ser esclavos. Después de la Pascua no siguieron esclavizados. Libertad para sus vidas. Hoy se escribe una nueva historia en lo espiritual para Venezuela, para nuestra nación. Atrévete a creerlo y a decir amén. Se escribe una nueva historia para la iglesia de Yeshua. Y si usted es avispado, si usted es avispadito, si usted es pila, si usted está despierto, si usted está a la expectativa, hay una nueva historia que está por escribirse para tu familia. Hay una nueva historia que se está escribiendo para tu economía. Hay una nueva historia que se está escribiendo para tu matrimonio. Hay una nueva historia que se está escribiendo para tus hijos. ¡Oh! Quiero compartirles varios pasajes de la Biblia sobre lo que es esta celebración. Lo primero que quiero decirles es que el personaje esencial, el personaje central de todas las fiestas del Señor, las 7 fiestas que el Señor instituyó, el personaje central de las fiestas es Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Cada fiesta habla de un rasgo, de un aspecto de la vida de Yeshua HaMashiach. Por eso quiero mostrarles rápidamente algunos pasajes de la Biblia. Y uno de ellos es Levítico 23. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. A mí se me facilita más. Levítico 23. Cuando lo hayan encontrado, diga amén. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales, o estas son las fiestas establecidas por el Señor. Diga, establecidas por el Señor, las cuales ustedes proclamarán como días oficiales de asamblea santa. Ok. El versículo 5, saltamos al versículo 5. Yo necesito que usted al menos use la Biblia electrónica, ¿no? Ahí en el teléfono. Mínimo tiene que tener descargadas 2 o 3 versiones allí. Capítulo 23 de Levítico, versículo 5. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, al día 15 del mes, comenzarás a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta en honor al Señor continúa por 7 días y durante ese tiempo
tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día de la fiesta, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de asamblea santa. Durante 7 días deberás, el versículo 8, ¿cuánto está conmigo? Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Al 7º día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de asamblea santa. Y de ahí en adelante nos habla de las 7 fiestas o las demás fiestas, nos completa las 7 fiestas que Dios estableció para que fueran celebradas por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos. Cada una tiene una característica importante. Hoy estamos celebrando la Pascua. Y la Pascua justamente nos habla de Jesús, quien entregó su vida, quien derramó su sangre, quien se dio como el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Celebrar Pascua hoy, en este tiempo, es celebrar que un día un personaje llamado Yeshua HaMashiach lo entregó todo en la cruz. Allí entregó su vida, allí derramó su sangre, allí compró y pagó el precio de tu libertad, pagó el precio de tu salvación, pagó el precio por tu perdón, pagó el precio por tu prosperidad, pagó el precio por tu bienestar. Por eso no podemos acercarnos a una festividad o a una celebración como esta tan importante de una manera incorrecta, tal vez pensando que es una fiesta más, o que es una reunión más, o que es una práctica de la iglesia Luz y Vida que inventó. Debemos ver que es Dios quien instituyó y dijo que eran sus fiestas. Lo primero que tiene que tener presente un hijo de Dios, un cristiano, un discípulo de Jesucristo, es que la Pascua es la fiesta de la libertad. Yo no sé qué tipo de esclavitud tú estás viviendo. No sé qué situación que se puede comparar con una forma de estar esclavo, de ser esclavo. Y hablo de esclavitud y de ser esclavo cuando una persona no es libre en algún área de su vida. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿habrá algún área en tu vida que necesita libertad? ¿Habrá algún área de tu vida, en el área física, tal vez con las enfermedades, en el área emocional, en el área económica, en el área familiar, en el área ministerial, otras áreas? ¿Habrá algo en tu vida que te esclaviza, donde no hay libertad? Si has detectado algún área de tu vida que necesita la libertad, que necesita ser libre, le tengo una buena noticia. La Pascua es la fiesta de la libertad. Hoy es el día en que tomamos la autoridad que Dios nos ha entregado para proclamar libertad. Porque la Biblia dice que a libertad Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a ser esclavos de nada. Aló. Hemos soñado con una nación libre en todas las áreas. Esta Pascua 2022 queremos que la iglesia Luz y Vida aquí en Barinas pueda proclamar la libertad total de nuestra nación. Y podemos hacer una comparación. Israel era una nación
en ese momento. Pero lamentablemente, óigame esto, lamentablemente se hicieron esclavos de los egipcios, se hicieron esclavos del faraón, se hicieron esclavos de un sistema por necesidad. Por si usted lee la historia del pueblo de Israel, se va a poder dar cuenta, se va a dar cuenta que cuando ellos llegaron a Egipto, llegaron porque había hambre, había necesidad de comida, había necesidad de pan. La economía estaba mal porque hubo un hambre terrible en la tierra donde estaban los hebreos, en la tierra donde estaban los descendientes de Abraham. Hubo hambre y por necesidad tuvieron que llegar a Egipto a buscar comida, a cambiar cosas. Y cuando no tuvieron más nada que entregar por la comida, después de haber entregado sus tierras, después de haber entregado sus ovejas, después de haber entregado sus negocios, después de haber entregado sus empresas, después de haber entregado sus pertenencias, solo por comida, porque la necesidad que había en el pueblo era alimento, comida. Porque el hombre da todo, está dispuesto a dar lo que sea por su vida, por no morirse. No le voy a contar la historia, pero ustedes saben que cuando ellos llegaron a Egipto a buscar alimentos, pues quien era el gobernador era José, quienes ellos mismos habían entregado, habían vendido, habían traicionado. Pero aquel que traicionaron, aquel que ellos vendieron, aquel que entregaron, se convirtió en el hombre más importante de Egipto para ese momento. Y fue quien preservó sus vidas. Porque cuando ellos descubrieron que era su hermano quien habían traicionado, a quien habían vendido, y José se dio cuenta que esa era su familia que había venido a la nación a buscar comida, a buscar alimento, ellos sintieron un dolor muy profundo en su corazón y comenzaron a llorar. Y José le dijo: no se preocupen, no lloren, porque todo lo que ustedes me hicieron a mí, todo lo que ustedes me hicieron, ustedes pensaron hacerme mal, ustedes pensaron dañarme, destruirme, pero Dios había pensado otra cosa, Dios tenía otro plan. Por lo tanto, no se preocupen, que lo que ustedes hicieron, lo hicieron para preservación de sus propias vidas. Vengan. Y les mandó a buscar. Traigan a mi padre, traigan a los otros hermanos, traigan. Y entonces José habló con el faraón y los aceptaron. Se hicieron parte de Egipto, les dio una buena casa, les dio cosas para que estuvieran bien. Pero dice la Biblia que al poco tiempo, después de un tiempo, se levantó un rey que no conocía a José, y de un momento a otro, por necesidad habían entrado de la mejor forma, tal vez porque José le abrió las puertas, pero resultaron esclavos en esa nación. Y de ahí en adelante 70 personas llegaron, pero después de 430 años eran casi 2 millones de personas. Aló. Cualquier parecido con la realidad, no crea que es coincidencia. Tal vez lo que ha vivido la nación, lo que ha vivido Venezuela, ha sido por causa de que había una necesidad en el corazón, en nuestras vidas. Había necesidad de un cambio, había necesidad de mejorar la economía, había necesidad de tener a una persona tal vez que pudiera cambiar la situación del país. Y debo decir algunas cosas en esta noche que yo sé que algunos dicen, van a decir, y ya lo están diciendo, lo están pensando, tal vez no es apropiado en este momento de fiesta, pero estoy obligado por Yeshua, por el Señor, a decirlo, porque estamos hablando de que la Pascua es la fiesta de la libertad. La Pascua. Cuando yo comencé a orar por esta palabra que iba a compartir hoy, una de las cosas que el Señor me hizo ver a través de la historia,
Una de las cosas que pude sentir la necesidad de leer fue acerca de las 10 plagas que el Señor utilizó para libertar a su pueblo. La primera plaga que Dios utilizó para demostrar a Egipto, para demostrar al faraón, fue la plaga de sangre. No fueron 10 plagas cualquiera. No fue que el Señor se antojó de mandarle plaga de sangre, plaga de granizo, plaga de ranas, plaga de piojos, plaga de moscas, plaga de ¿qué más? ¿Ah? Plaga de langosta. No fue que el Señor dijo, a ver, ¿a qué plaga le mando? Para ver qué plaguita le mando. A las ranas, porque sé que las mujeres le tienen terror a las ranas. Voy a poner piojoso. No fue eso, óigame. Ahorita lo vamos a leer. Pero quiero darle una idea hacia dónde vamos. Las 10 plagas estuvieron dirigidas. Fue un ataque frontal en contra de los falsos dioses de Egipto. Si usted estudia, cada uno de ellos era un dios que Egipto honraba y veneraba, le servía, lo adoraban. Entonces Dios quería demostrarle al faraón, a Egipto y a todo su ejército lo que dice el Shema en Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él quería enseñarles que hay uno solo que es digno de gloria, honra y honor en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en todo lugar. Hay uno solo que se llama Jehová de los ejércitos, Yeshua HaMashiach. Él es el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa. No, usted perdió esta gran oportunidad para haber salido bien bonito en esa cámara ahí, pues. Toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que. Ay, no, yo quiero escucharlo más fuerte, a una sola voz. Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se dobla en la tierra y en el cielo, porque hay un solo nombre que se llama. Eso fue. Óigame. Para todo Egipto, para los egipcios, para la gente de esa época, el faraón no era un simple rey. Para ellos el faraón era una especie de Dios. Entonces la primera plaga que el Señor mandó fue la plaga de sangre. Y existía el río, un río. ¿Cómo se llamaba el río? El río Nilo. El río Nilo para ellos era un dios. El río era muy importante para esa nación. Allí estaba establecida su economía. Del Nilo salía el agua que regaba todas las tierras, el territorio, la agricultura, los sembradíos. Del Nilo salía vitaminas, salía todo lo que necesitaban las tierras para ser fructíferas, para ser tierras adecuadas para la cosecha, para la siembra. Y había un Dios que era el Dios del Nilo. Y el Señor quería enseñarles a ellos que no era el río, que no era ese Dios al que tenían que venerar y que honrar y adorar, sino que había un Dios en el cielo que había creado ese río.
Y por eso entonces ese río se convirtió en sangre. Y no solamente las aguas del Nilo. La gente iba en la mañana a lavarse la cara y cuando abría la llave lo que salía era sangre. Y decía, bueno, pero es que ahí tengo el tanque, ahí tengo los potes que están herméticos, que están cerrados, el agua. Cuando abrían, el agua estaba convertida en sangre. Y de esa manera le demostró a ellos que no eran los dioses de los ríos, que había un Dios grande y poderoso. Ahora, no voy a hablar de cada plaga. Quería simplemente mencionar la primera, pero hablar de la última. La última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. El Señor le dijo que la iba a enviar sobre Egipto, pero que los hijos de Dios, los hijos de Israel, por llamarlos así, los hebreos que le servían al eterno, al creador, al único Dios, sus hijos iban a ser resguardados, iban a ser guardados, no iban a ser tocados por la muerte. Pero para que eso sucediera, los israelitas o los hebreos tenían que seguir específicamente las órdenes del Señor. Y allí es entonces donde nace la fiesta más importante, la fiesta de la libertad. El Señor les dijo que iban a celebrar la Pascua. Diga conmigo, la Pascua. Realmente, cuando se habla de la Pascua en el Antiguo Testamento, por supuesto que era solamente la sombra de lo que sería. Ya lo que dice, lo que habla el Nuevo Testamento acerca de la vida del Mesías, acerca de la vida de Yeshua, acerca de Jesucristo, para que me entiendan. Ahora, ¿qué es Pascua? Porque sé que hay gente aquí que es la primera vez que está en esta celebración. ¿Qué significa? Porque yo, bueno, pastor, cuando yo era católico, pues también celebraba la Pascua. ¿Será esa misma Pascua, hermano? Lamentablemente, en este año 22, la Pascua cayó justamente en la fecha de la celebración de la Semana Santa. Pero no siempre es así, varía algunos años. Etimológicamente, la palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, con J al final. ¿Lo tenemos aquí? No, se fue. Pesaj o Pesaj. ¿Qué quiere decir Pascua? ¿Qué quiere decir Pesaj en hebreo entonces? Pasar por alto. Haga así, pasar por alto. Haga así, pasar por encima. Haga así, pasar de largo. En el sentido, pasar por alto, en el sentido de perdonar, de excusar. Pasar por alto. Pero ¿sabes algo? Por medio de un sacrificio. Y hay un versículo que me llamó la atención, que lo hemos utilizado, Pastor Carlos Rodríguez, los predicadores, los evangelistas, cuando hemos predicado. Lo hemos utilizado para evangelizar, para predicar, que está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Ese versículo saltó de la Biblia y comencé, digo, pasar por alto. Ahí dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No lo habían leído. No lo habían leído, los acabo de descubrir y estaba en la Biblia. Hechos 17:30. Repito, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres sin excepción que se arrepientan. Por eso dije,
pasar por alto, pero por medio de un sacrificio. Porque el Señor dijo que esa noche, cuando el ángel de la muerte llegara a Egipto a matar a cada primer hijo nacido en cada hogar, es decir, el primogénito, no iba a ser posible en la casa de un hijo de Dios, en la casa de un hebreo, porque ya ellos habían sido instruidos por Dios en lo que deberían de hacer, habían sido diligentes, habían escuchado la instrucción del Señor, habían escuchado el consejo de Dios, habían obedecido lo que Dios les había pedido hacer, aunque era doloroso, aunque significaba un sacrificio, aunque significaba derramamiento de sangre, pero obedecieron, escucharon, hicieron exactamente lo que Dios les mandó a hacer. ¿Qué les mandó a hacer? Bueno, yo quiero por favor que busquen ahora en el libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, ya lo tienen. Allí aparece el subtítulo arriba, dice la primera Pascua. Así dice aquí. La suya a lo mejor dice Pascua, pero es la primera Pascua. Diga conmigo, la primera Pascua. ¿Dónde se celebró? ¿Cómo se celebró? ¿Y para qué se celebró la primera Pascua? Ahí está. Y es necesario leer. Dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Y les dijo, a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Óigame, capítulo 2, versículo 2. A partir de ahora, diga conmigo, a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la Pascua son tiempos de nuevos comienzos. La Pascua es un tiempo de nuevos comienzos. Es un tiempo para cambiar algunas cosas. Lo que no está bien, lo que no ha funcionado. Por eso entonces nosotros hemos tomado el principio de que cuando dicen fiesta y sobre todo la Pascua, entonces venimos lo más bonito posible. Por eso vimos aquí hoy estrenando aquí. Wow. Y esa primera canción, Dios, fue miedo. Se cambian las cosas. Ya le voy a decir por qué. Versículo 3. Es importante que usted lea. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Diga conmigo, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno puede comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año que no tenga ningún defecto. ¿Que no tenga? Que no sea ni tuerto, ni gocho, ni manco, ni que tenga garrapatas, ni que esté todo ahí, todo. No, debería de ser seleccionado el mejor macho perfecto, dicen unas versiones. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el animal con la Pascua? Porque Israel en ese momento, al seleccionar a ese cordero macho de 1 año sin defecto y el mejor, estaba profetizando que miles de años más adelante iba a venir alguien que iba a ser llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
porque eso fue lo que Juan el Bautista vio cuando Juan el Bautista estaba en pleno ministerio y vio que venía Yeshua, que venía Jesús a lo lejos. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ellos estaban profetizando. Allí comienza el versículo 5, 6 y les dice: cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán instrucciones. Yo le estoy diciendo que fue la Pascua la que el Señor utilizó para traer la libertad total después de 430 años de haber sido afligido en los duros trabajos en Egipto, construyendo ciudades, haciendo adobe, construyendo pirámides, construyendo todas las locuras que se le antojaban al faraón, todas las locuras que le venían a la mente al faraón. Los israelitas eran los caballitos, eran los esclavos, eran los asnos, por decir así. Dios decidió libertarlos, pero las instrucciones que les dio fueron instrucciones precisas y ellos tenían que acatarlas. Si usted y yo estamos soñando con la libertad de nuestra nación, si usted y yo está soñando con la libertad financiera, con la libertad en la familia, en la libertad, con la libertad física, libre de cualquier atadura, de cualquier esclavitud, de cualquier enfermedad, usted tiene que escuchar las instrucciones precisas de parte de Dios y hacerlo al pie de la letra para que el milagro suceda. No es como dices, no es como creas: y a mí me parece que no me gusta esto, me gusta así, es que ¿por qué no es así? ¿Por qué no asado y esto y lo otro? Dios es el que pone las reglas, el Señor es el que establece los estatutos de cómo se debe hacer, y si Él lo dice, nosotros tenemos que obedecer. Mira esto, que no se le escape este detalle. Dice: después tomarán parte de la sangre. Voy a leer toda la idea. Dice: cuiden bien el animal seleccionándolo hasta la tarde del día 14 el primer. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. ¿Qué iban a hacer? Matar al cordero. Por eso dije, implicaba dolor, sacrificio. Ese cordero era seleccionado mucho tiempo. Los niños, la familia se encariñaba con ese cordero, cuidándolo, y tenía que ser degollado, sacrificado delante de toda la familia. Por eso es que era doloroso, era sacrificio, era derramamiento de sangre, pero ellos tenían que saber cuánto costaba su libertad. Por eso hoy, a través de la Pascua, usted tiene que saber cuánto ha costado la libertad del infierno, de la condenación, del juicio, de la ruina, de la enfermedad, que fue a través del derramamiento de la sangre de Yeshua en la cruz del Calvario hace 2000 años. Fue un sacrificio, fue doloroso. Usted tiene que saber cuánto costó su libertad para usted agarrarse de esa promesa y reclamar y decirle: esclavitud, fuera de mi vida en el nombre de Jesús, fuera de mi familia, porque Cristo pagó el sacrificio más alto por mi libertad, por mi liberación. Yo me lo imagino, la familia colocando el corderito. Y de hecho a mí me ha tocado y me gusta hacerlo. Tenemos más de 20 corderos para esta noche. No se alegre, no le da lástima. Hubo una familia de una finca que 10 ahí. Yo le dije: cuélgueme los toditos ahí, con la cabeza para abajo. Macho de 1 año aproximadamente o menos, con la cabeza para abajo y afilando el cuchillo. Y luego, delante de ellos se daban la espalda. No, yo no, porque lo habían visto nacer. Lo habían visto nacer, los habían visto crecer, los habían vacunado, los habían bañado, los habían cuidado, los habían alimentado. Y entonces ahí colgados con la cabeza para abajo y con el cuchillo en la mano y sacándole filo, me daban la espalda. No querían ver. Pero en el cordero que Israel tenía que sacrificar para su libertad esa noche, toda la familia tenía que ver. Toda la familia tenía que inmolarlo, tenía que sacrificar. Ellos tenían que ver, tenían que entender
que ese era el precio de su libertad. Obviamente no es un animal, tipificaba a Yeshua, a Jesucristo, quien después iba a entregar su vida. Por eso su sacrificio fue público, donde la gente lo vio, donde sus discípulos lo vieron, donde su mamá lo vio, donde su familia lo vio y lloraban. Pero era la forma en que el mundo iba a ser libre de la condenación del juicio que había sido sometido por haberse apartado y haber desobedecido las instrucciones primeras de Dios. El versículo 7 dice: entonces toda la comunidad de la asamblea de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados de la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el cordero. La sangre era agarrada y las puertas, los linteles, era untada, rociada. ¿Para qué? Para que se viera desde afuera. El versículo 8. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero, con la cabeza, las patas y el mondongo y las entrañas, dice aquí. Tenían que comérselo todo. Dice: estas son las instrucciones para cuando coman esa comida, estén totalmente vestidos y lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Es el Pesaj del Señor, el Passover, como se dice en inglés. Esa noche pasaré, oiga el 12, esa noche pasaré, dice el Señor, por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Perdóname que le diga esta frase. La bronca del Señor era contra todos los dioses de Egipto. Repito, el Señor iba de frente contra los dioses de Egipto, contra todos los dioses en que los egipcios confiaban, contra todos los dioses en que esa gente creía y confiaba y le entregaba sus hijos, su casa, su economía, y le entregaba todo. El juicio del Señor esa noche con la muerte de los primogénitos era para juzgar a los dioses de Egipto, porque escrito está: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Hay gente que está así como que ya, ¿qué está pasando aquí? No entiendo esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en esta Pascua 2022 vamos a juzgar a los falsos dioses. Vamos a juzgar a los falsos dioses. Los dioses en que los venezolanos confían, los dioses en que muchas familias confían, porque ellos creen que si no es por él o por ella o por esto, yo no prospero. Si no es por él, por fulanito y por fulanito, yo no avanzo, yo no echo para adelante. Y el mal que se ha creado en esta nación y que le ha hecho mucho daño a la iglesia, porque le ha robado la gloria y la honra al Señor, es que mucha gente que ha sido beneficiada con una casa, con un crédito, con un, ¿cómo se llama esto? Con un bono, que ha sido beneficiado de alguna manera, entonces ya dejan de glorificar a Dios y comienzan a decir: ay, gracias,
Gracias a fulano de tal. Gracias. Ese se ha convertido en un Dios para su vida. Y en este 2022 la iglesia, en el nombre de Yeshua HaMashiach, juzga a ese falso Dios, para que usted sepa, escúcheme, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó, porque Él la firmó. Del Señor es el oro, del Señor es la plata, del Señor es la economía, del Señor es todo lo que usted pueda tener como bendición, como beneficio. Si a usted le construyeron una casa que no se puede quitar, que ha sido una de las mejores casas que se han construido en los gobiernos de Venezuela, glorifique a Yeshua HaMashiach, que es el dueño del oro y de la plata. Si usted ha hecho un buen, a lo mejor es la última vez que voy a predicar aquí después de decir esto, no importa, estoy comprometido con el Eterno, estoy comprometido con Él. Y debo decirlo, si ha recibido algún beneficio en este sistema o en este gobierno que no ha sido del todo malo, sepa que, ¿sabes la mentalidad que tienen los judíos, los hebreos? Siempre que aunque estén en algún país, en Venezuela, en Colombia, en cualquier país de Latinoamérica o de Europa o de Asia, donde estén, ellos no necesitan nacionalizarse, porque ellos tienen en su mente y en su corazón ese versículo que dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si mi papá es el dueño de la tierra y es el dueño del mundo y yo soy su hijo, entonces toda la tierra me pertenece por herencia, porque es mi papá, porque es mi padre, es mi Dios. Cualquier gobierno en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar del mundo, cualquier gobierno gobierna porque Dios le ha dado, digamos, la oportunidad de gobernar. Pero quien gobierna y quien debe gobernar en el cielo y en la tierra es Jehová de los ejércitos, es Yeshua y nada más. Los demás son servidores públicos, lo dice la Biblia en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 dice que son servidores públicos que se deben al servicio de la gente del pueblo. No para enseñorearse. Y en esta Pascua, no importa que no predique más en esta noche o después, pero lo que Dios ha dicho es que hoy denunciamos en el nombre de Yeshua ante el tribunal divino cualquier injusticia cometida en nuestra nación Venezuela, en contra de la viuda, del huérfano, de los necesitados, de los más necesitados. Toda injusticia que se haya cometido la ponemos ante el tribunal divino hoy en el nombre de Yeshua. Y en este tiempo de Pascua, que es la fiesta de la libertad, conforme a esta palabra que hemos leído, conforme a esta palabra, versículo 12, por favor, quiero que le ponga resaltador, quiero que la lea y que se la lleve. Capítulo 12, versículo 12: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Porque yo soy el Señor. Él lo está diciendo, porque yo soy el Señor. No es Faraón, no son los dioses en Egipto. Soy yo el Señor. Soy el que reino, el que gobierno, digno de gloria, de honra y honor. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que yo escuché y me llamó la atención. Recuerdo y comencé a leer. Escúcheme lo que le voy a decir. Ya voy a terminar. La historia se la lee en la casa a usted.
y lo que falta el Espíritu Santo se lo va a revelar. Pero yo quiero que ahorita nos pongamos en pie y oremos. Y en medio de esta fiesta de la Pascua, ya va, un momentico, siéntese un momentico, dame un momentico para explicarle esto. Hoy, en la fiesta de la Pascua 2022, que hagamos hoy un decreto en el nombre de Yeshua y establezcamos los juicios en contra de los falsos dioses, de los dioses falsos, de los falsos dioses. Escúchame, hay algo que me impresionó. Y es que Dios, oiga esto, Dios a nadie más, Jesucristo a nadie más llamó Señor en la Biblia. Hay un solo Señor, un solo Dios, es Él. Él no llamó Señor a nadie en la tierra. Pero una entidad es tan poderosa en el mundo espiritual que Jesucristo lo llamó Señor. Él dijo estas palabras: porque no podéis, ninguno puede servir, fue lo que dijo, ninguno puede servir a dos señores. ¿Puede repetir esto? No, todos no están repitiendo, es la palabra de Dios. Si me puede buscar ese versículo, ponerlo en la pantalla, yo le agradezco un milagro que pase ahí. Vamos por aquí. Ninguno puede servir a dos señores. Nadie, ni el más letrado, ni el más diestro, ni el más preparado, que se siente intelectualmente o pilas o listo, nadie puede servir a dos señores. Pero cuando Jesús habló de dos señores, no está hablando del señor Pablo, Polo, Juan. No. Y aclara, porque dice: o amará a uno, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Si alguien pretende amar a dos señores, amará a uno y aborrecerá al otro. No hay lugar en el corazón del ser humano, y mucho menos de hijo de Dios, para amar a dos señores. ¿Y sabes qué? Él aclara de cuál señor se está refiriendo. Él dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir al Señor, a Jehová, y a las riquezas. Jesús, siendo el Señor, llamó Señor a las riquezas. Y eso en el griego creo que es que tiene un nombre que se llama Mamón, que era el dios de la fortuna. Y ahí fue cuando Cristo dijo: no puedes servir a Dios y a Mamón. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque Dios, óigame esto, la comparación. Y ahí es donde muchos pelan el pedal. Ahí es cuando la burra se le va para el monte a muchos. Escúcheme. Dios tiene el poder para salvarte de muchas cosas. Dios tiene el poder para darte una casa, para darte una empresa. Dios tiene el poder para darte un vehículo. Dios tiene el poder para darte felicidad. Para darte felicidad. Dios tiene el poder para darte felicidad. ¿Sí o no? Ese es Dios. Pero las riquezas o el mamón también pueden hacer casi lo mismo. Si tú tienes riquezas y tienes plata y tienes poder, también puedes comprar una casa sin pedírsela a Dios, sin orar, levantar una empresa, comprar grandes propiedades. Te vas a Margarita si no quieres salir del país. Tienes un tipo de felicidad porque la plata puedes rentar, puedes cambiar de carro,
puedes hacer esto sin necesidad de Dios. Y ahí es cuando mucha gente no sabe realmente definir a quién debe amar. Y Mamón y las riquezas es un falso Dios. Aló. Porque allí nace la prepotencia, la soberbia. Una persona con suficiente recursos o dinero o poder no le ruega a nadie, no le jala a nadie, como dice el dicho, mal dicho, porque confía en lo que tiene. Por eso Jesucristo dijo, difícilmente, no dijo imposible. Yo dije que iba a decir cosas muy terribles que a lo mejor más nunca voy a predicar aquí, pero no importa, es mi responsabilidad decirlo. Por eso Jesucristo dijo difícilmente, no dijo imposible, difícilmente entrará una persona que confíe en las riquezas en el reino de Dios. No es imposible, difícilmente. Solamente que aunque Dios te haya dado los hombres más poderosos y millonarios, búsquelos en la Biblia. Abraham, búsquelos en la Biblia. Abraham, Job, Isaac. Pero eran gente que tenían humildad en su corazón, que confiaban en el Señor, que sus riquezas y todo lo que Dios les dio fueron simplemente un instrumento para servir a Dios. No estoy diciendo que no puedes tener, que no aspires. Claro que sí, porque Dios dijo: te he dado el poder para hacer las riquezas. Te he dado el poder para hacer las riquezas. Dios lo dijo. Y aspire a hacerlas y busque hacerlas, pero no permitas que ellas se conviertan en un Dios para ti. Hay gente que cuando no le salen bien los negocios, se estresan, se ponen de mal humor, pelean, no se les puede ni hablar, no se les puede ni tocar, no se les puede dar un consejo, no se puede decir nada. Hace falta entonces llegar a tener mucho entonces para andar alegre. Ay, gloria a Dios, aleluya. Se dio el negocio santo, aleluya. Ponte en pie para que respire. Yo sé que no está fácil esto. Ponte en pie y respira profundo. Dijera un amigo mío: esto es rudo. Esto es rudo lo que está pasando aquí. Pero las cosas se dicen como están escritas en la palabra. Ay, yo que venía a las fiestas a alegrarme y a gozarme y a danzar. Y mire con lo que salió el pastor. No importa. Esto que yo le estoy diciendo hoy no se lo habían dicho, ni tal vez no se lo iban a decir. Pero quiero decirle en el nombre de Yeshua HaMashiach: el Señor pasó por Egipto esa noche para vencer a ese faraón, que aunque tenía todo el poder y tenía toda la ayuda de todos sus dioses y todos sus agoreros y todos sus adivinos y todos sus brujos y todo lo que tenía, no pudo librar de la muerte a su propio hijo. Su hijo se le estaba muriendo esa noche allí. Él vio cuando se enfermó y se morían otros, y el hijo se le estaba muriendo y todavía no doblaba el brazo hasta que lo vio morir. Expiró y ahí dobló el brazo y dijo: está bien, que se vaya ese pueblo, que se vaya esa plaga. Ya no los quiero tener más esclavos. Que sean libres, que se vayan por el desierto a celebrar con su Dios, a dar ofrendas a su Dios, a adorar como han dicho, pero que se vayan y bien lejos. La muerte de ese primogénito dobló el brazo rígido que tenía el faraón
Por eso la Pascua es un tiempo importante para que nosotros nos levantemos con la autoridad que Dios nos ha dado y comencemos a establecer los juicios en contra de los falsos dioses. Usted no puede confiar en cualquier persona y usted tiene que confiarse en Dios. Ay, que yo tengo la esperanza que ahora sí fulano me va a ayudar. El que te puede ayudar es Yeshua HaMashiach. El que te puede ayudar es Jehová de los ejércitos. El que te puede bendecir es Él. Ahora, pastor, entonces usted sí es ingrato, usted sí es cruel. O sea, y la gente que me ha ayudado, y la gente, y las conexiones que hubo, sí, esas conexiones las hizo el Señor. Entonces tú tienes que glorificar a Dios y decirle a la persona: ¿sabes qué? Fuiste un instrumento del Señor para que Dios me bendijera a mí. ¿Sabes qué? El Señor te utilizó a ti porque yo le estaba pidiendo esto y Él me tenía que responder a las promesas escritas, y Dios te usó a ti para bendecirme a mí. ¿Le estás haciendo daño con eso? Estás ubicándolo donde debe estar, pero no es tu Dios al cual tienes que arrodillarte y servirle y hacer todo lo que te pida. No, tienes que arrodillarte y postrarte ante el Dios único y verdadero llamado Jehová de los ejércitos, Yeshua HaMashiach. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, fíjate lo que está diciendo: cuando yo vea la sangre, dice el Señor, pasaré de largo. Versículo 13. El Señor le dice: cuando yo vea la sangre, porque ustedes fueron obedientes en las instrucciones que le di, que el cordero tiene que ser macho de un año sin defecto, lo iba a sacrificar durante toda la familia, lo iba a inmolar, iban a poner la sangre. Como ustedes fueron obedientes, cuando yo pase el ángel de la muerte con la espada en la mano y yo vea la sangre, entonces yo diré: no, aquí no puede entrar el ángel de la muerte, paso de largo. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar cada año, de generación en generación. Deberán celebrar como una fiesta especial al Señor. Esta es una ley perpetua. Esta es una ley para siempre. Ajá, pastor. ¿Y nosotros ahora? Para Israel, los judíos en sí todavía siguen conmemorando, recordando ese día que fue la libertad de ellos, celebrando la Pascua. Nosotros ya no estamos celebrando ese tipo de Pascua que ellos celebraron en Egipto. Hoy estamos celebrando que hace 2000 años el Señor entregó a su Hijo y derramó su sangre en la cruz, y a través de esa sangre fuimos aceptados delante del Padre, fuimos perdonados, fuimos declarados justos mediante esa sangre. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, por un momento, piense en qué área de su vida usted se siente esclavizado. ¿Qué área de su vida está presa, está esclavizada, que usted no siente libertad, que usted no ve esa libertad? No sé, que usted se ve estancado, usted se ve allí amarrado, que usted pasa un año y viene el otro año, pasan los meses y usted igual. ¿Qué área de su vida necesita libertad hoy? Hoy es el día en que usted puede soltarse de esas cadenas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pastor, una enfermedad, pastor, un mal hábito, una situación en mi vida incontrolable, no puedo controlar, un vicio, el cigarrillo, el chimó, la pornografía, que es el cáncer de este tiempo, que está destruyendo, que está dañando mentes, que está destruyendo hogares, familias. La pornografía, soy esclavo de eso, me siento que no aguanto, no puedo, y duro 3, 4, 5 días que no lo hago y después otra vez me lleva, siento que eso me arrastra. Bueno, eres esclavo. Hay una situación de esclavitud en tu vida que necesitas hoy zafarte de esas cadenas en el nombre de Yeshua. Y en este tiempo, pastor, en el área económica,
Así yo invente lo que sea, yo emprendo esto, yo hago aquello y los primeros días como que prospero y a los días eso se cae. Yo no aguanto, me siento que no tengo libertad. Hoy es el día en el tiempo de Pascua para que tú proclames tu libertad financiera, económica, empresarial. Hoy es el tiempo. Pastor, mi situación es en el hogar, en la familia, con mi esposa, con mis hijos, no sé. No siento que haya libertad, no le estamos sirviendo a Dios como es. Hoy se rompen esas cadenas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pero en Venezuela, como nación, ¿cuántos aman a Venezuela? Bueno, si no la ama, no se ama usted porque usted es venezolano o reside aquí. En Venezuela, pastor, es difícil la situación que estamos viviendo. No hay seguridad jurídica, no hay, las leyes no se cumplen. Mire, de hecho, es difícil, y aunque yo tenga mi empresa registrada y tengo el permiso de esto, de aquello, de lo otro, sin embargo no tengo libertad porque entonces me están pidiendo dinero. Bueno, tantas cosas que pueden pasar. Hoy es el día como iglesia que proclamemos la libertad en la economía de la nación. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Ya está en posición de ataque? No, yo no lo veo. O sea, tiene que estar así. En la jugada, Pastor Antonio, en la jugada. Yo no sé. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy, Señor, yo denuncio ante el trono divino, Padre, todas estas situaciones que me están oprimiendo, que me han mantenido encadenado, que me han mantenido esclavizado. Hoy, Señor, yo lo denuncio a mi adversario, a mi enemigo que me han mantenido en esta situación. Padre, los presento delante del trono, delante de tu tribunal, Señor, y renuncio a toda esclavitud, a toda maldición. Renuncio en el nombre de Yeshua en esta noche. He aquí mi nación. He aquí mi nación, Venezuela. En este tiempo de Pascua, por favor, yo quiero que usted crea esta palabra hoy y comience a proclamar la liberación de nuestra nación, la libertad en la economía, libertad política, libertad en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor, en el nombre de Yeshua, que se establece el gobierno de Dios, se establece el gobierno de Dios en nuestra nación, se establece el gobierno de Dios en nuestra nación, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Tienes que ser más activo, hermano. Si tú crees esta palabra y lo estás recibiendo, esta es la noche, este es el día. No hay otro día como hoy durante el año para que se preste para nosotros establecer y decretar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que lo que tú comenzaste lo vas a perfeccionar, lo vas a terminar. Yo creo que tu mirada está puesta a favor de Venezuela, nuestra nación. Padre, gracias. Gracias porque nos ha permitido pasar por desiertos. Gracias porque nos ha permitido pasar hasta por valle de sombra. Señor, pero estamos hoy levantándonos como iglesia. Que esa libertad sea terminada, sea hecha perfecta en el nombre de Jesús. Y todo árbol que mi Padre no plantó será desarraigado. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Lo proclamamos en este 2022, en la fiesta de la Pascua, Señor. Yo quiero que proclamemos con la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia. Y sobre todo usemos este portal abierto. Este portal abierto en el tiempo de la fiesta. Hoy Pascua, fiesta de la libertad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo renuncio a toda esclavitud en mi área física, Señor. Toda enfermedad en mi cuerpo. Renuncio a esa esclavitud a una pastilla, a un fármaco. En el nombre de Yeshua, yo renuncio a eso hoy. No soy esclavo de farmaqueya, no soy esclavo de ningún fármaco, no dependo de ningún hombre, dependo de Dios. Oh, proclamamos libertad, libertad.
¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son verdaderamente libres? Levante su mano derecha y diga conmigo: al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. ¿Cómo fue la libertad que le dio el Señor a Israel, a los hebreos? ¿Fue una libertad a media, a un 99.9%, o fue una libertad total? Esa es la libertad que usted tiene que proclamar hoy. No, pastor, el Señor medio me está libertando. Antes me fumaba 4 cajas, ahora me fumo una sola. Ahí me está medio libertando. O eres libre o no eres libre. Al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Ahora, yo no he venido a juzgarte, solo a darte la palabra, que hoy es el tiempo en que tú puedes romper con esa esclavitud en tu vida. Cualquier esclavitud que tú sabes que te saca del propósito de Dios muchas veces, ese es el tiempo para que rompamos con eso en el nombre de Yeshua. Yo quiero pedirles que nos juntemos en familia para que comamos la Pascua, para que sellemos este tiempo. Escúcheme, esas bandejas tienen 4 elementos. Cuatro elementos: el cordero, el pan sin levadura, el vino y las hierbas amargas. Cada una de ellas, o cada elemento, tiene una representación, significado muy importante. Comerse el cordero es obedecer todo lo que Yeshua, que es el Cordero de Dios, dice. No solamente lo que yo creo, todo lo que Él dice, todo lo que Él me ordena, todo lo que Él me pide. Y Él dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. No solamente es decir lo amo, es guardar su palabra. Mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El cordero o la carne representa a Cristo. Él dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Entonces, es importante, escúcheme. Nosotros no podemos celebrar. Acuérdate que la Pascua es la fiesta de la libertad. Y tú no puedes celebrar libertad estando en esclavitud. Por eso es importante que antes de comer la Pascua, si todavía usted tiene alguna situación que lo esclaviza, en el pecado, en el mundo, en la vanidad, es importante que usted ahora mismo pueda confesar a Cristo como tu Salvador. Y luego entonces sí poder comer de la Pascua. La fiesta de la libertad, usted va a poder celebrar su libertad, pero primero usted debe confesar a Yeshua como tu Salvador, si no lo ha hecho. Quiero que estemos claros en eso. Así que por favor yo les invito a cerrar sus ojos un momento. Cierre su vista, cierre sus ojos un momento. Todas aquellas personas que han venido, que tienen situaciones todavía, que se les ha hecho difícil poder servir al Señor, yo quiero que hagan esta oración conmigo. Digan conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por mis maldades, por las iniquidades. Hoy renuncio a la esclavitud del pecado. Hoy renuncio, no seré más esclavo de ningún mal hábito, de ningún vicio. Hoy proclamo la libertad en Jesucristo. Señor, hoy me comprometo servirte, honrarte, hacer tu voluntad, caminar de tu mano hasta el último respiro de mi vida. Hoy proclamo la libertad espiritual en mi vida
en mi familia, en mi casa, en mi salud, en mi economía. En cada área, Señor, yo me apropio de las promesas de libertad en Yeshua. Amén. Amén. Acuérdense que la Pascua se celebró en Israel, pero cuando Cristo vino a comerla con sus discípulos, que es lo que nosotros llamamos el partimiento del pan, o la Santa Cena, le dicen algunas congregaciones, solo con dos elementos, el vino y el pan. Y hubo instrucciones del apóstol Pablo del cuidado que deberíamos de tener al participar de la cena del Señor o del partimiento del pan. Y él dijo estas palabras: cada uno debe examinarse a sí mismo. No se debe hacer sin entendimiento. Hay que estar claro de lo que significa, porque el que come, dice, y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, en vez de ser una bendición, una protección, se convierte en maldición. Por eso es importante acercarnos con un corazón sincero delante de Dios, en plena certidumbre de fe, de que ya nuestra vida le pertenece al Señor. Padre, gracias te damos. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio que hiciste por nosotros, habiéndote hecho hombre, habiendo tomado forma de siervo y habiéndose entregado en la cruz, inocente, puro, pero tomaste mis pecados, te hiciste cargo de mis pecados. Gracias por tomar mis culpas, mis iniquidades, mis maldades y toda mi esclavitud. Tomaste todo, Señor, y te entregaste por mí en la cruz. Hoy, Señor Jesús, tú has dicho: haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy lo hacemos como lo hizo Israel cuando celebraron su libertad y comieron la Pascua apresuradamente. Fue tan apresurado que no hubo tiempo en que el pan se leudara, porque eso representa la expectativa que debemos mantener constantemente para mantenernos alineados contigo y siendo fieles a tu palabra. Señor, gracias. Presentamos estos elementos, tanto la carne de cordero como el pan sin levadura, el vino y las hierbas amargas. Las presentamos delante de ti, que al participar de cada una de ellas podamos estar conscientes de lo que representa. Señor, tu cuerpo fue molido, tu carne fue molida por mis iniquidades, por mis pecados, para ser sano de toda enfermedad. Señor, tu sangre fue derramada, hasta la última gota de sangre fue derramada en la cruz para la remisión de mis pecados, para no ser culpable de ninguna iniquidad, de ningún pecado. Señor, esas hierbas amargas para Israel representó los 430 años de dolor, de amargura que tuvieron siendo esclavos, siendo obligados. No tenían libertad. Esas hierbas amargas nos hacen recordar el pasado, de lo que sufrimos cuando estábamos alejados de ti, lo cruel que fue el pecado, lo cruel que fue el mundo, lo cruel que fue Satanás con nosotros. Nos destruyó, algunos fuimos dañados, aún hijos, familia. Hoy, Señor, a través de estas hierbas estamos conscientes de lo que fuimos y somos humildes para ayudar a aquellas personas que hoy están esclavas, que necesitan de nosotros. Señor, gracias te damos en esta hora. Comemos esta Pascua, Señor, celebrando la libertad espiritual, celebrando la libertad de mi nación Venezuela. Comemos esta Pascua, Señor, estableciendo los juicios en contra de los falsos dioses que han sido levantados en esta nación o que han sido levantados en nuestra propia vida. Comemos esta Pascua proclamando libertad y declarando un nuevo tiempo para nosotros, declarando un nuevo tiempo para Venezuela y un nuevo tiempo para Luz y Vida, un nuevo tiempo para Barinas, un nuevo tiempo para todos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.